Bien, vamos a empezar esta segunda parte. Pensaba que iba a poder entrar en un solo video, pero lamentablemente no fue así. Pero, anticipando, quiero que esta segunda parte, seguramente lo será, va a ser más breve que la primera. Comencemos. ¿Cómo se comienza a analizar propiedades de la imagen visual como el color, la forma y el movimiento? Ya desde temprano, algunas células ganglionares ya comienzan a trabajar estas propiedades. Eso es muy interesante considerarlo porque una perspectiva mucho más simplista sería decir que la corteza realiza todo. Y no, si vemos en detalle, podemos ver que a medida que se va transmitiendo la información ya hay un procesamiento, si se quiere. Hay dos grandes conjuntos de células ganglionares. Recuerden, las células ganglionares van a ser esas que reciben todo lo que se produjo del marañaje de células, fotorreceptores, amacrinas, horizontales, bipolares. Todo eso lo va a recoger las células ganglionares y van a formar el nervio óptico. Bien, hay dos tipos de células ganglionares. Tenemos las M y las P. También las pueden encontrar en otros manuales como la Y o la X. Eso en función de dónde se las descubrió, si fueron en monos o en gatos. Pero ese detalle. La M, que nos va a interesar a nosotros, es por magni, grande. Y la P por pequeños. Que la va a describir a su forma, cómo son estas células. Veamos un poco más de cada una. Las M tienen campos receptivos muy grandes. Van a recibir entonces información de una región muy grande de la retina. Responden a estos cambios de iluminación. En términos de resolución no tienen muchos, sino que es bastante grosero. Responden a cambios, a una dimensión más temporal de la información y en general contribuyen a esto más grueso del estímulo. Si se quiere, podemos asociar estas células ganglionares M con la información que va a venir de los bastones. Mientras que las células P, pequeñas, Parvi, son pequeñas y numerosas, tienen campos receptivos pequeños, es decir, van a recibir información de pequeñas partes de la retina, responden a determinadas longitudes de onda, va a haber algunas para las ondas cortas, medias y otras para las largas. Y como ya podemos ir pensando, responden a un procesamiento más fino de la información, tienen información cromática de los colores con esto de los campos receptivos que pasamos por arriba. En resumen, podemos decir que las células ganglionares P se asocian con la función, con la información, que recogen los conos. Luego tenemos unas células un poquito más raras que se llaman K, que de hecho se conocen muy poco. Se habla de un sistema, la K viene de un sistema coniocelular, que van a conectar el ojo con este sistema que está del tálamo. Son las de pequeño tamaño, son muy pocas, bien no se sabe cuál es su función, pero se piensa que están involucradas en el procesamiento del color. Bien, son las menos importantes en esta trayectoria que estamos haciendo de explicación, pero vamos a ver que en diferentes lugares vuelven a aparecer. Bien, de a poco vamos a empezar a ir dejando el ojo para llegar a la corteza.
El nervio que se va a llevar la información que estas ganglionares van a formar va a ser el nervio óptico, el número 2 de pares craneales, que es netamente sensitivo porque lleva información, no trae nada. Después tenemos el óculo motor, por ejemplo, que va a estar encargado de mover el ojo, pero esa es otra historia. Si prestaron atención, todo lo que se estaba generando, esa maraña que les decía, termina en las ganglionares, esa maraña nerviosa, termina en las ganglionares, y la ganglionar hace como un racimo y lo ata, tenemos el nervio óptico. Pero ¿cuál es el problema? Ese cable quedó adentro del ojo, lo tenemos que sacar, tiene que salir por algún lado el cable para poder seguir su camino. Y justamente no hay otra forma más que hacer un agujero. El ojo tiene un agujero por donde sale el nervio óptico. Se llama papila o disco óptico este agujero, que va a permitir que se vaya el nervio óptico, que siga su curso, ese racimo. Es interesante ver que este agujero, tal como es, no tiene receptores y está bastante cercano a la mácula, a la fóvea, que estaría acá. Hay algunos ejercicios que se pueden hacer moviendo el ojo, manteniendo un punto fijo de estimulación, manteniendo el ojo quieto y moviendo un punto de estimulación. En ese va a llegar un punto del movimiento que sea continuo que vamos a perder la información visual. ¿Por qué? Porque está pegando los haz lumínicos de ese objeto en el punto ciego que está hecho por el agujero del disco pila óptica. Es un punto ciego que tenemos en el ojo. Una vez que el nervio óptico abandona el ojo, se produce lo que es la decusación del nervio, de la señal, perdón. Y no se produce de una manera sencilla, es decir, lo del el ojo izquierdo pasa al hemisferio derecho del encéfalo y viceversa. No sucede así, es más complejo. Va a depender de la región de la retina que lleve cada axón. De la información retiniana depende la decusación. Para entender esto habría que dividir a la retina en dos regiones, en una mitad nasal, que está cerca de la nariz, y una mitad temporal, que está cerca del lóbulo temporal, sería del costado de la cara, opuesto a la nariz. Va a haber información que viene de una mitad y de esa otra mitad. Los axones que vienen de la mitad temporal no van a decusar, van a seguir esa misma dirección, van a seguir por donde vinieron. Mientras que sí van a decusar las señales, los cables, la información que viene de la mitad más cercana a la nariz, nasal. Esto, ya lo vamos a ver, pero esto sería el concepto. Esto va a hacer que la información que va a venir del campo visual izquierdo se vaya al hemisferio derecho y viceversa. Es decir, ahora lo vamos a entender, pero este es el concepto. Lo que decusa es el campo visual, no la información de un ojo y otro ojo de manera directa. Ahora vamos a este. Acá tenemos la gráfica. Tenemos el campo visual izquierdo y el campo visual derecho. A ver, vayamos con el izquierdo. El campo visual izquierdo, en un modelo estático, para analizarlo de manera más detallada, es decir, sin considerar que el ojo se está moviendo permanentemente, simplificando la cuestión, el campo izquierdo va a estimular, por un lado, la retina del lado temporal
y de un ojo y la retina nasal del otro ojo. Acá estaría la nariz. Bien, habíamos dicho que lo temporal va a ir al mismo hemisferio, mientras que lo nasal va a decusar. Entonces develamos esto y es así. La información que viene de la región nasal va a decusar y la región que viene de la parte temporal de la retina no decusa. Esta región se llama quiasma óptico, que es como una X, que posiblemente lo hayan visto en las vistas, valga la redundancia, basales del piso del encéfalo. Es como un nervio bastante llamativo, es una X. Bien, esto va a ir al hemisferio derecho, lo que tenemos acá. De esta manera, lo que decusó es la información del campo visual que se fue al otro hemisferio, no la información estricta de un ojo, porque va a haber algo del ojo izquierdo que se va a ir para el hemisferio izquierdo. Bien. Acá tenemos otra imagen de cómo es la decusación del quiasma óptico, un concepto técnico. Antes de llegar al quiasma tenemos el nervio, una vez que lo pasamos tenemos el tracto óptico. Después tenemos el núcleo talámico, que todavía no lo vimos, pero no vamos a anticipar, y después la corteza. Es interesante poder reconocer, esto lo vamos a hacer cuando veamos la consulta, qué sucede, qué información se pierde si se daña alguna región de la vía en diferentes alturas. Por ejemplo, si se pierde la información que está en el nervio óptico del ojo izquierdo, vamos a perder información de ambos hemicampos. Por ejemplo, si el daño es posterior, en el tracto óptico posterior al quiasma, lo que vamos a perder va a ser información de todo un hemicampo. Bien, esto lo podemos ir repasando y jugando un poco en la consulta. El tracto óptico va a llegar al tálamo y a un núcleo bastante conocido que se llama núcleo geniculado lateral, que aquí está, acá está, marcado. El núcleo geniculado, a diferencia de otros núcleos talámicos, es muy conocido, se lo conoce mucho. Esto pasa en general con la visión, que se conoce mucho más de la fisiología de la visión que de los otros, que de las otras modalidades sensoriales, lo cual no la hace más compleja en sí mismo, sino que al conocerla se ve la complejidad y se puede inferir que las otras modalidades sensoriales son así también de complejas, solo hace falta más investigación al respecto. Hablo de la complejidad del núcleo geniculado lateral porque este núcleo se le han identificado diferentes capas y organización bien particular. Tiene 6 capas que van a distribuir las aferencias, los axones que vienen en el tracto óptico, dependiendo de dónde vienen, van a ir para una o para otra capa. Vamos a tener capas magnocelulares que van a tener la información esta que originalmente la habíamos relacionado con los bastones, van a tener capas para las parvi, las capas para la información propia de los conos. Acá podemos ver un gráfico de esta distribución para la 3, 4, 5 y 6 para las parvo, la 1 y la 2 para las magno. Las conio van a estar involucradas en lugares intermedios, estas son las escalas más extrañas que les había comentado. Incluso hay una distribución en función del ojo. Tengan en cuenta que cada tálamo
este es el derecho, va a recibir información del campo visual izquierdo, pero va a recibir información tanto del ojo izquierdo como del ojo derecho, nasal y temporal. Y en función de dónde vengan se van a poder orientar en las capas, si son magna y parvo del ojo izquierdo y derecho. Es bastante compleja, no hace falta que conozcan obviamente cómo se organiza, pero creo que la idea es mostrarle la complejidad de la organización y esto que le decía al comienzo del video, desdibujar esa idea de que en la corteza se cocina todo. Ya hay una previa cocción en el previa cocción durante se está transmitiendo la información. Mientras, mejor que durante. Bien. ¿Es el tálamo una estación de relevo solamente esto? Bien, esto vendimos al tálamo con esta idea, pero en función de esto que le venía diciendo, que ya se está cocinando la cuestión de la visión, se puede conocer que ya en el tálamo se están resolviendo cuestiones visuales, que no es solamente un lleva y trae de la información. Ustedes tienen información de dos ojos, prueben mirar una cosa, cerrar un ojo, taparse un ojo y taparse el otro, van a ver que la imagen va cambiando, varía la imagen, justamente porque tienen dos perspectivas, dos puntos de vista diferentes en los ojos. Y cuando tienen los dos ojos abiertos tienen una sola visión, una sola imagen, que resuelve de alguna forma esa doble imagen que tienen con los ojos. Bueno, esa rivalidad entre binocular que se llama, se piensa que se comienza a resolver el núcleo geniculado lateral. A su vez se suele decir que el núcleo geniculado también está involucrado en algunos aspectos de la cognición humana, que también estaría funcionando como un control, como una compuerta en relación a los fenómenos de conciencia y atención, que ayuda a las redes atencionales a ganar más o menos información según lo requieran. Hasta acá estamos viendo que todo pasa por el núcleo geniculado lateral, pero no es así. Hay otras vías alternativas de la transmisión de las señales visuales que no pasan por el núcleo geniculado lateral. ¿Se acuerdan cuando vieron el tronco encefálico? Creo que fue en la clase de Ricardo, que veíamos estaban los colículos superiores e inferiores y se asociaba el colículo superior con funciones visuales. Bueno, hay algunas vías que irían del tracto óptico, se irían para los colículos y después se vuelven a conectar con el tálamo y de manera indirecta van a llegar a la corteza. Esto se asocia que está muy relacionado con los movimientos que hacemos de los ojos. Este tipo de caminos alternativos, otro camino alternativo puede ser el de las vías no visuales, como veíamos para el control de los relojes biológicos. Este tipo de vías alternativas podría llegar a explicar fenómenos como el de visión ciega. Este fenómeno seguramente o probablemente lo vieron en epistemología, hace un tiempo al menos se daba. Era el caso de personas ciegas que podían llegar a ver sin ser conscientes de eso. ¿Cómo es? En el experimento que da lugar a este concepto, cuenta que una persona ciega, con una ceguera muy particular, que es la ceguera de la corteza visual primaria, B1, la sentaban y le pasaban líneas en diferentes orientaciones. Y le pedían que diga en qué dirección, cómo estaba esa línea, si para vertical, horizontal, oblicuo. Y la persona decía, pero usted es estúpido, yo soy ciego. ¿Cómo voy a poder saber eso? Por favor, por más que no sepa, adivine. Y veían que la persona empezaba a decir horizontal, vertical, de una manera muy acertada, que superaba el nivel de azar. La persona de alguna forma podía llegar a ver sin ser consciente de lo que estaba sucediendo.
Es un fenómeno muy extraño. Luego de estos experimentos fue bastante conocido y es bastante paradigmático el fenómeno. Una posible explicación fisiológica es que la información está siguiendo otra vía y está llegando a la corteza visual secundaria, no primaria, que la persona tendría dañada, y permite obtener información visual más allá de la conciencia, que esta conciencia estaría relacionada con la actividad primaria de la corteza, ¿no? Creo que es interesante. Bien, y acá quedó algo del colículo superior. Como el colículo inferior, tienen como un mapa para permitir los movimientos y claves multimodales de los ojos. Bueno, más adelante quizás podamos hablar. Vamos a salir del tálamo y vamos a llegar a la corteza visual primaria. Por eso este circuito se llama vía visual primaria o vía genículo, por el núcleo genículo lateral estriada. Genículo estriada. Estriada porque a la corteza visual también se le llama corteza estriada a la primaria. Y como se sabe, se va a llegar principalmente a las capas 4 de la corteza. Capa C alfa, C beta, dependiendo de si la información es de esa vía Magni, de los bastones, o Parvi, de los conos. Incluso también se sabe que esta vía K más extraña lleva información a unos núcleos que le llaman bulbs en las capas 2 y 3, una vía bastante alternativa. La corteza visual estriada B1, visual primaria, está en el lóbulo occipital y está rodeada por el área secundaria. Eso ya lo tienen visto. Y las áreas secundarias se extienden dorsalmente y ventralmente. Ahora vamos a ver un detalle de eso, que llevan diferentes información al lóbulo parietal, dorsal o temporal por la región ventral. En el primer video de esta serie habíamos dicho que la visión también guardaba una relación retinotópica, ese mapeo que hacen las cortezas. En este caso no representan proporciones estrictamente espaciales, sino va a estar relacionada con la densidad de los fotorreceptores. Por lo cual, obviamente, algunas regiones como la fovea va a estar más representada, va a estar magnificada, va a tener mayor representación en la corteza, la fovea, que otras regiones de la periferia de la retina. De ahí, esa es la relación del mapeo retinotópico. Y no bueno, esta es la idea. Si guardaría una relación espacial, tendríamos que esperar que en la retina haya algo como esto, que se represente esa imagen que pinche, que active áreas que guarden relación espacial, pero no es así, sino que va a estar más representada lo que estemos enfocando con la fobia. Entonces esto no es así. Esa idea de manual bien tradicional y clásico que teníamos la velita, o en este caso el dada vuelta y que en la corteza se vuelve a dar, es totalmente ilustrativo y didáctico. En la fisiología vemos que no se guarda esa relación. Hay un experimento que marcó un hito en el estudio de la corteza sensorial, visual y después sensorial en general, que fue el descubrimiento de las columnas. Se sabía anteriormente que las cortezas se organizan por las láminas. Esto lo vieron con Ricardo. Y también hay una organización en columnas. Este aporte, esta evidencia, fue dada por un experimento que se hizo con gatos, que hicieron Hubel y Wiesel,
y recibieron un premio Nobel por esto. Lo que hacían era, fijaban la cabeza del gato, hacían que mire a una pantalla y le ponían barras en diferentes direcciones. Y veían que si clavándole un electrodo para medir la actividad eléctrica a la corteza visual, veían que en algunas regiones se disparaba mucho con cuando el gato veía una inclinación determinada del área. Pero si movían un poquito, sacaban el electrodo y lo clavaban en un lugar adyacente, al lado, no había activación. Cambiaba la inclinación de la barra y ahí se activaba esa región. Entonces vieron que había una codificación por columnas de la orientación de líneas. Entonces esto se llevó a toda una teoría que mostraba que esas columnas trabajan con información de orientaciones de la configuración de los objetos que estamos viendo. Acá tendríamos una imagen de diferentes columnas. Tenemos una imagen compleja y esto estaría siendo propiedades como esta que tienen información vertical, estarían siendo procesadas, llevadas a una columna diferente a estas que tienen información más horizontal, más oblicua en la otra dirección. Es decir, diferentes regiones de esa corteza, diferentes columnas, estarían procesando información con diferente calidad de orientación. Y una cuestión interesante era, volviendo al experimento, que no importaban las láminas, qué tan profundo clavaban el electrodo, todas esas diferentes capas, láminas de la corteza se estaban ocupando de aspectos de estas orientaciones. Esto llevó al concepto de la organización columnar y, en cierto punto, pensar, que es lo que se sostiene actualmente, que la corteza se especializaría en diferentes tipos de orientaciones o cualidades de orientación que se pueden identificar en la imagen con propiedades específicas. Por ejemplo, lo que tenemos acá, secciones de la corteza que se especificarían en diferentes orientaciones con propiedades diferentes, como los colores. Esta columna, por ejemplo, estaría involucrada en el procesamiento de orientaciones de oblicuas con este tipo de inclinación, con este tipo de información cromática, un color anaranjado, estoy viendo en este momento. Como es interesante ver toda esta especialización de la corteza e incluso ver cómo la investigación fue dando lugar a este tipo de teoría, que es bastante intrincada. Bien, y más allá de esta teoría de la organización columnar, se le atribuye también a la corteza visual primaria la definitiva resolución de la rivalidad binocular, que era esto de tener dos puntos de vista que habíamos dicho que se comenzaba a resolver en el tálamo y finalmente obtener una sola imagen. Esto puede sonar algo trivial, pero computacionalmente es algo muy complicado. ¿Cómo integramos la información de una y otra imagen para formar una sola compatible a las dos? No es sencillo computacionalmente, quiero decir. Incluso hay algo que dejé, también se habla de una dominancia de un ojo sobre el otro, que eso hay algunas pruebitas bastante sencillas, que después las podemos hacer. Y se calcula también que a partir de estas posibilidades de tener dos puntos de vista, también la manera en que se resuelve
binocularidad, nos da información sobre la distancia que estamos percibiendo el objeto o un objeto. Hagan una prueba bastante sencilla, esto se llama la estereopsis. Cuando tenemos ponemos un dedo a 10 centímetros de la mano, abrimos y cerramos un ojo, ahí vamos a ver cómo la imagen del dedo se va para un lado y para el otro. Ahora pongamos el dedo al máximo extremo de nuestro cuerpo, estiramos bien el brazo, vemos que el movimiento es mucho menor, hay mucha menos diferencia entre una y otra imagen. Ahora hagan la prueba con algo que está más lejos y van a ver focalizándose, es decir, llevando su fobia a algo bien lejano, y abren y cierren los ojos y van a ver que casi no se mueve. Bueno, ahí llevamos implícita información de distancia. Cuando hay una rivalidad muy grande, cuando las dos imágenes que nos dan los ojos son muy diferentes, estamos hablando de algo que está muy cerca, mientras que si no hay diferencias entre la información de ambos ojos, es algo que está lejano. Bien. Habíamos hablado de las vías secundarias, cómo se expandían por la región parietal o por la región ventral. Bueno, temporal, perdón. Estas son las vías ventrales y dorsales. Principalmente se conocen en visión, pero también en las otras modalidades sensoriales también se están comenzando a asociar a estas vías, a estas corrientes, como específicamente relacionadas a la información del qué es eso que estoy percibiendo, y del dónde está produciéndose eso que estoy percibiendo. Acá tenemos una imagen, tenemos la vía, la corteza visual primaria, y aquí estarían las vías, las cortezas secundarias. Esta sería la región dorsal, que va a ir al lóbulo parietal, que nos ayudaría a responder la pregunta del qué. Es una pregunta espacial, ¿dónde está eso que estamos percibiendo? Mientras que tenemos otra vía, la otra vía que va hacia el lóbulo temporal, inferotemporal, que es la ventral, la que mira el vientre, que acá estaría la información relacionada a qué es eso que estamos percibiendo. Algo que ayuda también, acá está la región de comprensión del lenguaje, todas esas cosas también van de la mano con esta teoría. Por ejemplo, leemos una palabra, la lectura de una palabra va a inervar, sería esperable que inerve toda esta región ventral, secundaria a la visión primaria. Bien, esto ya lo mencioné, y acá queda la información de las dos vías corrientes. Bien, ¿cómo es la percepción del movimiento? Que es bastante particular. ¿Cómo percibimos que hay movimientos en las imágenes que estamos viendo? Tradicionalmente se pensaba que era un cálculo bastante complejo, que implicaba una comparación momento a momento de las imágenes, supuestamente que se podían ir cortando y analizando si había desplazamientos espaciales en uno y en el otro, ahí podemos sacarlo. Bueno, se vio que no es tan así, no es tan complejo, sino que tenemos es complejo obviamente, pero tenemos un área específica que se encarga de hacer esa integración espacio-temporal, que obviamente es una integración que está atada al tiempo. Si la información que va llegando es bastante lenta, que supone un umbral aproximadamente de 60 milisegundos, lo vamos a poder percibir o no como algo que se está moviendo, o bien como algo como dos imágenes separadas. Hay un caso que puede mostrar esto, es pensar si el segundero de un reloj, de esos de pared típico, se mueve o no. Lo que pasa es que la aguja del reloj se va moviendo de una manera muy rápida, que está por debajo del umbral.
nosotros no estamos percibiendo, de hecho, el movimiento de esa aguja, sino que la vemos en el segundo 1, la vemos en el segundo 2, y vemos como saltos e intuimos que se está moviendo, pero al ser tan rápido ese movimiento, no lo podemos llegar a pescar. Otra cosa son los relojes que a veces tienen un movimiento más continuo del segundero, que ahí sí, dado que está por encima de ese umbral, lo podemos percibir como movimiento. Bien, ¿qué nos está sucediendo acá? Básicamente estamos activando esa área que les mencionaba, que se encarga de la integración temporo-espacial de la información, del movimiento. Se llama área medio temporal o MT o B5. Se encarga del movimiento. Acá esta es una ilusión óptica bastante particular. Abajo tienen el creador, Kitaoka, es un especialista en visión que se encarga además de generar ilusiones. Acá tienen también la información de su centro de investigación, que tienen este tipo de ilusiones. Trabajan con una configuración muy particular que hace que se active este área y nos dé la sensación de que hay un movimiento. ¿Qué sucede si tenemos una lesión en el área MT-B5, en el área motora? Tenemos un fenómeno que se llama akinetopsia. Perdemos la fluidez para recibir ese flujo de información que va variando en el tiempo. Y veríamos como si fuera de manera entrecortada a un hecho, bastante problemático en casos severos, obviamente. Bien, sigamos. Para ir cerrando toda esta parte de visión, vuelvo a aparecer porque hay algunos ejemplos que quizás sirva más la imagen. Y es hablar de los movimientos oculares. Los movimientos oculares es algo que está muy relacionado a la manera en que percibimos visualmente. Mucha de nuestra percepción visual está atada a los movimientos. Hay muchos mecanismos que se pueden explicar a través de entender cómo se mueven los ojos. La imagen que tienen acá proviene de los trabajos de un pionero que se llamaba Jarbus, que a mediados del siglo pasado hizo la tesis doctoral sobre esto. Fue de los primeros registros que se conocen sobre el traqueo, el sensado de los movimientos. A partir de este trabajo hay muchísimo desarrollo técnico y teórico sobre esto. Actualmente hay una aplicación inmensa que excede el estudio de la percepción. Por ejemplo, estudios de mercado, estrategias de resolución de tareas, todo que implican búsquedas visuales, se apoyan en este tipo de técnicas. En la facultad, por ejemplo, tenemos un sensor de movimientos de ojo, el tracker. Se han descrito una serie de movimientos que puede realizar el ojo y que contribuyen a la visión. Aquí los tenemos. Los más estudiados, los que más se conocen, son los primeros, los movimientos sacáicos. Cuando nosotros exploramos una imagen, estamos principalmente llevando a cabo movimientos sacáicos. Son movimientos muy rápidos, de corte balístico, rectos, tienen algunas propiedades específicas. Estos movimientos nos permiten llevar la fobia de un lado al otro. Es el proceso que está mencionado arriba, la foveación, cómo prestamos atención a los diferentes aspectos de la imagen en función de cómo direccionamos la fobia. Hay una prueba muy simple y que se pone en juego este mecanismo. Traten de ponerse frente a un espejo y mirarse un ojo. Luego mírense el otro ojo. Traten de prestar atención a lo que sucede en el medio. Si pueden llegar a ver
el movimiento de sus ojos. Sería esperable que no lo vean, porque hay un mecanismo que se llama el mecanismo de supresión sacádica, que elimina la información que se está produciendo cuando el ojo se mueve muy rápido. Es bastante, después lo podemos conversar, hagan la prueba. Los otros movimientos son los movimientos de seguimiento. Por ejemplo, ver una pelotita de ping pong en un partido. Son movimientos mucho más, no sé si es la mejor opción el pelota de ping pong, pero yo los estoy haciendo ahora que no muevo la cabeza y estoy viendo mi mano. Por ejemplo, ahí se entiende mejor el movimiento de seguimiento. Son mucho más lentos que los movimientos sacádicos. Los movimientos de emergencia se pueden ver. Extiendan la mano, pongan un dedo y acérquenselo a la nariz. Los ojos se van a ir convergiendo en función del punto al que están atendiendo. Y los otros son los movimientos vestíbulo-oculares, son reflejos, son movimientos que no estamos controlando voluntariamente. Por ejemplo, ahora yo me acerco, miro la cámara, atiendo a esa cámara, focalizo mi fobia ahí y muevo la cabeza para un lado y para el otro. Lo que están haciendo los ojos en ese caso es moverse en opuesta dirección a la cabeza. Acá recibo información vestibular de la posición de mi cabeza y mis ojos están respondiendo de manera encontrada. Bien, esto para concluir y llegamos al final. Bueno, si están en este momento, de vuelta, muchas gracias por la atención que pudieron hacer. Espero que no haya resultado cansador. Ha sido muy larga, esperaba hacerlo más corto, pero son muchos contenidos. Me interesaba que haya una idea bien general del tema. Cualquier duda, por favor, ya la pueden ir planteando en los foros, en el horario de consulta y también en la clase de repaso que tengamos para la clase. Les recuerdo que si tienen algún de esos fenómenos visuales, ilusiones que se vuelven virales por WhatsApp o por otras redes que les llame la atención, que me lo manden o me hagan alguna mención que yo lo pueda buscar y lo pueda explorar. La idea es que podamos usar ese tipo de ejemplos para el práctico que va a ser, bueno, en agosto, pero ya se los voy encargando y vaya a saber cuándo ustedes están viendo esto. Bueno, nos encontraremos cuando tenga que ser. Bueno, gracias.